Desde 2007, la libertad de expresión vivió un asedio constante. El correísmo creó leyes para controlar a la prensa independiente. Pero la convocatoria a consulta popular no tomó en cuenta las reformas urgentes. ¿Es una oportunidad perdida? Con la consulta popular del 4 de febrero, Ecuador emprenderá una nueva reforma política. El presidente Moreno propone eliminar la reelección indefinida y cambiar al Consejo de Participación Ciudadana, entre otros aspectos. Sin embargo, dejó de lado un tema tan importante como los anteriores: el fortalecimiento de la libertad de expresión y del ejercicio, sin condicionamientos, de la prensa independiente, que durante los 10 años del correísmo fue atacada de forma sistemática. En el programa de hoy veremos hasta qué punto el gobierno deja intacta una estructura de control peligrosa, con la promesa de una eventual reforma. ¿Moreno hizo lo políticamente correcto? Enseguida se lo contamos. Hoy nos acompañan Danilo Silva, titular del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Lourdes Cuesta, asambleísta por el movimiento Creo y proponente de una ley de libertad de expresión. También están con nosotros César Ricaurte, director de la organización Fundamedios, y Jorge Yunda, radiodifusor, empresario y asambleísta por Alianza País. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Con nuestros invitados vamos a hablar de un tema fundamental para la salud democrática de un país: su libertad de expresión y las garantías que debe dar el Estado al trabajo de la prensa. Lastimosamente, en la reforma política que impulsa el presidente Lenín Moreno a través del referendo y la consulta popular, no se abordó este tema. Claudia, cuéntanos, ¿por qué era importante que la comunicación estuviera presente en las preguntas del Ejecutivo? Porque las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión están en la Constitución de Montecristi, cuyo procedimiento más ágil de reforma es la consulta directa al pueblo. El artículo 18 de la Carta Política vigente advierte que toda persona o colectivo tiene derecho a una información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Todos estos adjetivos, con excepción de la censura previa y la responsabilidad ulterior, dan pie a interpretaciones subjetivas peligrosas que limitan la libre expresión en todas sus facetas. El artículo 384 de la Constitución, enmendado por la Asamblea en diciembre del 2015, concibe a la comunicación como un servicio público que se prestará a través de los medios públicos, privados y comunitarios. Es decir, que las posibilidades de regulación, control y sanción desde el Estado quedan blindados por una norma constitucional. Finalmente está el artículo 312, reformado en la Consulta Popular del 2011, que prohíbe a las empresas comunicacionales de carácter nacional, a sus directores y accionistas, tener participación en cualquier otra actividad económica. De esta manera, se desalienta la sana inversión de capitales en las empresas dedicadas a la actividad periodística. Carlos. Por fuera de estos artículos está la Ley Orgánica de Comunicación, donde pudo haberse sugerido desde la consulta popular de Lenín Moreno la necesidad de su reforma, como sí ocurrirá con la Ley de Plusvalía, por ejemplo. Recordemos que en la consulta popular del 2011, el entonces presidente Rafael Correa planteó al país la necesidad de contar sin demoras con una ley de comunicación que cree un consejo de regulación para la difusión de contenidos y establezca los criterios de responsabilidad ulterior en periodistas y medios. De esta ley emana la Superintendencia de Comunicación con amplias facultades sancionatorias. Claudia, ¿qué otra alternativa de reforma puede emprenderse en estos temas? La vía legislativa, que es larga y compleja y de pronósticos reservados. Una enmienda constitucional debe ser planteada por la tercera parte de los integrantes de una asamblea, es decir, 46 asambleístas, y aprobada en 2 debates con 1 año y 1 mes de por medio, por las 2/3 partes del Pleno, es decir, 92 votos, que en este momento no lo tiene el morenismo, la facción correísta de Alianza País, ni los grupos opositores. Ni siquiera la reforma o derogatoria de la Ley de Comunicación está garantizada por el momento, pues necesitaría el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 69 votos. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si el presidente Moreno perdió la oportunidad de fortalecer la libertad de expresión y prensa.
Gracias, Claudia. César Ricaurte, antes que nada, una felicitación por el premio que ganó Fundamedios, ganaste tú en Europa, por los derechos humanos en la defensa de la libertad de expresión. En ese sentido, podríamos pensar que hay una oportunidad perdida en esta consulta popular. Se debieron emprender reformas constitucionales, no me refiero solo a la ley de comunicación, para garantizar el trabajo de la prensa y de la libertad de expresión que quede más consolidada en el país. Absolutamente, Carlos, se perdió una oportunidad de poner el tema bajo el debate público y luego que se abra también esas llaves, ¿no es cierto?, esa puerta que significa las reformas primero constitucionales y luego las reformas legales. En las reformas constitucionales además debemos entender, y es algo incomprensible, que no se haya preguntado paralelamente al tema de la reelección indefinida también la derogatoria de la reforma constitucional que establecía la comunicación como un servicio público y que es quizás la disposición constitucional en este momento más negativa. O sea, de los 3 artículos que mencionó Claudia en el reportaje, ese es el más complicado. Para mí me parece que ese es el más complicado porque definitivamente con ese artículo se consagra el control estatal sobre la comunicación y sobre todos los aspectos de la comunicación. Entonces, este artículo que solamente existe en constituciones totalitarias debía haber sido puesto a consideración de los ecuatorianos, como digo, que era realmente muy fácil, porque era la misma pregunta de la reelección, simplemente era echar abajo esa otra enmienda constitucional y otras, por supuesto, que se podían haber incluido en la enmienda constitucional de la reelección. O sea, era un trámite sencillo, básicamente. Ahora se ha perdido esta oportunidad. De todas maneras, el presidente Lenín Moreno ha dicho que se puede volver a consultar, que no es la única consulta que va a existir, ¿no es cierto? Y es deseable que realmente se consulte. Bien, gracias, sobre César. estos temas. Doctor Silva, ¿usted cree que es el momento de pensar en una reforma institucional ya en serio en materia comunicacional? Tomando en cuenta la preocupación de César Ricaurte por que no se emprendieron reformas constitucionales oportunas. Bueno, definitivamente creo que hemos escuchado a una serie de actores sociales, también representantes de medios de comunicación y a la ciudadanía, de que es necesario hacer reformas a la ley de comunicación. Una de las reformas, evidentemente, es reflexionar y ver de qué manera se hace una reestructuración institucional. Ya. Dejemos un momentito el tema de la ley de comunicación. Pensemos en estos 3 artículos de la Constitución y particularmente en el 384, me parece que es el de la comunicación como servicio público. ¿Cree usted que sí ameritaba una reforma institucional en este momento? Bueno, como ha dicho César, para modificar y suprimir que sea servicio público, evidentemente la vía es una reforma constitucional. Sin embargo, yo quisiera también puntualizar que el señor presidente de la República en varias oportunidades se ha referido, primero, a que se va a reformar la ley de comunicación, pero por otro lado, si me permiten dar lectura, en octubre del 2017 manifestó, es del diario El Comercio, él manifestó que cuando decía que los comunicadores no tengan miedo a denunciar, que para respetar la libertad de expresión se va a respetar absolutamente los tratados y convenios internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nuestra Constitución, ¿no es cierto?, incorporada por la enmienda del 2015, haga la mención que será servicio público, si está supeditada nuestra Constitución a los tratados y convenios internacionales, digamos, eso es un marco de salvaguarda, que digamos es una tranquilidad y una aspiración para que se precautele y se desarrolle la libertad de ejercicio de la libertad de expresión. Asambleísta Cuesta, en ese sentido, ¿usted cree que debemos quedarnos tranquilos que en materia constitucional estos artículos preocupantes, peligrosos en muchos casos sobre la comunicación queden vigentes? Carlos, primero un saludo, mis felicitaciones. Gracias. Y un saludo a quienes nos acompañan hoy en el panel. Si me permiten una aclaratoria nada más, cualquier opinión dada el día de hoy por mi persona es de mi responsabilidad. Al señor Ochoa nos hubiera gustado poder conversar con él el día de hoy. Seguramente no le gustan este tipo de programas, pero que no se meta con los medios de comunicación, sino aquí estamos quienes estamos dando nuestras opiniones. La verdad, yo no invité a Carlos Ochoa, está aquí el presidente de la Cordicom, que me parece que es un invitado de lujo en ese sentido. Pero por supuesto, no se puede comparar en efecto. Hay una preocupación con respecto a que ese artículo se mantenga en la Constitución. Si es que recordamos cómo era la Constitución antes del año 2008, nosotros teníamos que estar en igual jerarquía que los tratados internacionales. A partir del 2008, son los tratados internacionales quienes
deben estar supeditados a nuestra Constitución. Nuestra Constitución es la ley suprema y hoy la comunicación está tratada en la normativa ecuatoriana como el agua, la luz, el teléfono, como un servicio público. En ese sentido, sí debió haberse hecho esa reforma. Debió hacerse esa reforma de manera urgente porque lamentablemente pueden haber cambiado las formas, no ha cambiado el fondo. Tenemos una ley de comunicación vigente, tenemos ese artículo vigente. ¿Qué es lo que hace? Que sea como un arma cargada, está sentada sobre la mesa, nada más esperando que alguien la utilice y la dispare contra cualquier actor, sea político, comunicacional, contra cualquier medio de comunicación. Una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida en esta consulta popular. Asambleísta Yunda, ¿qué pasó ahí? Usted es una persona que está dentro del entorno del presidente Moreno, ha sido muy entusiasta de las reformas que le está impulsando. ¿Se dialogó sobre la necesidad de, en el paquete de preguntas, incluir el tema de la comunicación? ¿Cómo entender la razón por la cual Moreno esquive este tema? Gracias, Carlos. Buenas noches a todos los amigos televidentes. Me sumo a las felicitaciones del premio obtenido por César, uno de los 15 ganadores de este premio internacional. Felicitaciones, César. Yo creo que todavía no pierdo la esperanza. Yo he hecho llegar a todos los señores asambleístas, tanto de la bancada como del Pleno de la Asamblea Nacional, una serie de observaciones después de que hice foros, estuvimos recorriendo todo el país, recogimos todas las observaciones de la ciudadanía, de grupos periodísticos, para poder tener un mejoramiento de la ley de comunicación en favor de fortalecer los derechos de la ciudadanía, porque recordemos que esta ley, su génesis, tenía una comisión especializada en donde se debatió largamente una ley de comunicación y el momento del segundo debate de aprobar, cuando no se había topado el tema de una institución sancionadora como es la Supercom, se puso en ese momento, lo cual puede ser legal, pero no es legítimo. O sea, ¿usted cree que esa razón, la forma en la que se debatió el segundo debate a inicios del 2013, legitima la necesidad de una reforma? Legitima una necesidad de una reforma, de recoger todas las observaciones y poder encargar la comunicación no a una sola persona, que muchas veces es a discreción una serie de sanciones, sino que pueda haber un consejo como la Cordicom. Se puede apelar en la Cordicom, donde además se puede tener, acuérdense que la ley original inclusive incluía a la academia, incluía a las fundaciones de comunicación y luego pues se cambió totalmente. Entonces yo creo que hay la posibilidad y no pierdo la esperanza de que podamos mejorar esa ley. Y sobre esa esperanza que tiene el asambleísta Yunda, vamos al siguiente bloque para hablar de qué manera se puede reformar la ley de comunicación. Sigan Políticamente Correcto. Sigue este debate en las redes sociales, en Facebook, en la página oficial de Coavisa y en Twitter nos puede encontrar como @políticacorrecta. No se desconecte. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Asambleísta Lourdes Cuesta, en el informe de Claudia que vimos en el bloque anterior, nos damos cuenta que es muy difícil emprender una reforma legal, porque no se tienen necesariamente los 69 votos para impulsar un cambio en la ley de comunicación, mucho menos para hacer una reforma vía enmienda de la Constitución. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que su proyecto de ley, por ejemplo, sea aplicado y sea votado en la Asamblea? Bueno, en realidad, Carlos, les soy sincera, no le veo tan difícil. ¿Ah, sí? Si ustedes vieron lo que sucedió el pleno pasado, hubo mayoría de votos. Una facción de Alianza País votó con una propuesta que planteamos nosotros. Así que no le veo tan difícil, es cuestión de unir voluntades. Pero cuando se trata de fiscalizar a los duros del correísmo, se unen correístas y morenistas. Bueno, habrá que ver, y estoy segura que asambleístas como Jorge van a apoyar este proyecto, por supuesto. La oveja negra del bloque. Yo tengo esperanza que esto se abra con un debate nacional, un debate en donde no solamente nos quedemos en el pleno o en la comisión que sea asignada a la ley de libertad de expresión, sino que la sociedad, los gremios, las fundaciones, los periodistas, comunicadores, la sociedad en general pueda discutir sobre la necesidad que existe de que la libertad de expresión se garantice en el país. Van a pasar los meses y vamos a seguir con esta arma en la mesa, como decía usted. Tenemos una reforma política que se viene con la consulta, habrá que reestructurar el Consejo de Participación si es que gana el sí en esa pregunta, vienen las reformas económicas y como que se irá quedando relegada la ley de comunicación, dada la magnitud del debate que debe tener. El trabajo que tenemos nosotros en la Asamblea no puede parar. Los problemas internos que pueda tener un movimiento político,
la situación legal del vicepresidente y demás, no puede parar el trabajo de la Asamblea. Nosotros fuimos elegidos para legislar, por supuesto para fiscalizar, que eso ya es un poco más complicado en estos tiempos, pero para legislar, el trabajo no tiene por qué parar. Debemos discutir, debemos ampliar el debate sobre la ley de comunicación actual y, por supuesto, ampliar el debate sobre este proyecto de ley de libertad de expresión. Su ley es bastante concisa, pero ¿cuál, en su punto de vista, es el más importante artículo de la ley? El último, derogar la actual ley de comunicación. La Constitución manda a tener una ley, ¿no? Por supuesto. Y la ley de libertad de expresión está de acuerdo a los tratados internacionales. Por supuesto que está con las recomendaciones que nos han hecho los mismos organismos internacionales y esa necesidad que cada día vemos de poder expresarnos libremente sin tener miedo de ser sancionados, sin tener miedo de ser perseguidos. Recuerde usted que alguien pensaba distinto hasta hace pocos meses atrás y durante 4 horas los días sábados nos decían lo que debían y no debían. Así que la libertad de expresión tiene que ser tratada como es, libertad de expresión para cada ciudadano, cada ecuatoriano, sin miedo. Asambleísta Yunda, usted tenía en sus manos el proyecto de ley que trabajó Centro Democrático, el grupo de Jimmy Jairala, ¿no es cierto? ¿Cómo se pueden empatar esas iniciativas con la ley Lourdes Cuesta como para entender la necesidad de tener un consenso nacional en relación a tratar de aprobar una ley distinta o derogar la actual, no sé? Bueno, derogarla creo que hay que recordar que en la Constitución del 2008 hay un mandato para tener una ley de comunicación. Yo considero que todo país civilizado debe tener una ley de comunicación. Luego, pues, después de la consulta popular, que la consulta popular, ojo, dice, ¿está usted de acuerdo en tener un organismo que regule los contenidos de comunicación? En ninguna parte de la consulta popular dice está de acuerdo que haya una superintendencia, que haya sanciones, que se coarte la libertad de expresión, que hay que recordar también esa pregunta de la consulta popular aprobada por pueblo ecuatoriano. Yo creo que con lo que se ha recogido, con el Centro Democrático, con los demás organismos, con lo que ha presentado la asambleísta Cuesta, con lo que nosotros hemos recorrido el país, se puede mejorar sustancialmente. ¿Cuándo tendría ese proyecto de ley? ¿Cuándo se podría ver ya la luz en relación a un trámite diligente de la Asamblea? Mire, yo creo que a los primeros días del año que viene vamos a presentar, se me ha encargado, tal vez por mi actividad de más de 30 años de estar en la comunicación, poder encaminar esta ley de comunicación que la gente, el pueblo debe considerar y debe saber que la libertad de expresión es uno de los derechos más excelsos del ser humano. Nacemos llorando, nacemos gritando. El ser humano, imagínese una ley que diga desde ahora en adelante ningún niño en el Ecuador podrá llorar al nacer. Es un derecho, no es un servicio público. ¿No sentiría que usted tiene cierto tipo de restricciones para impulsar una ley de esas, dada su presencia en los medios de comunicación, un radiodifusor, que podría tener conflictos de intereses en el manejo de frecuencias? Nosotros hemos estado propiciando leyes a favor de los medios, sino de los derechos de la ciudadanía por nuestra experiencia. No puede ser justo que hayamos tenido más de 1.700 sanciones por expresar libremente lo que la gente ha dicho en los medios de comunicación. No puede ser que hayan multas de $3.700 para medios pequeños de una provincia donde una cuña se vende a 25, 50 centavos, que podría realmente ser una ley mordaza para los medios pequeños, ¿no? Entonces hay una serie de circunstancias. El principal cambio para ustedes es replantear la superintendencia de comunicación. Yo creo que sí, tiene que replantearse el tema de la superintendencia y el órgano de apelación, porque la superintendencia de oficio ha sancionado a los medios porque un día amanece conservador y no nos dice nada, otro día amanece un poco más puritano y posiblemente sanciona a los medios. A él se le apela, él mismo no acepta la apelación, él mismo te acusa, él mismo te sanciona y él mismo cobra la multa. César Ricaurte, en ese sentido, Carlos Ochoa dirá, y quizás con razón, que él representa una institución que se creó en una ley y que esa ley fue votada y vetada en el trámite legal. El asambleísta Yunda considera que el hecho de que ese tema no haya sido debatido al inicio y no haya estado en la consulta popular del 2011 le resta legitimidad. Pero ¿cómo entender ese papel de la superintendencia de comunicación y cómo darle otro giro en una eventual reforma? Yo voy a tomar las palabras de Danilo, que me parecen sumamente importantes, en el sentido de que es clarísimo que la Constitución, o que ciertos artículos de la Constitución y la Ley de Comunicación
en su mayoría, está digamos, en contradicción con los tratados internacionales de derechos humanos. Si es que la Constitución del 2008, como bien lo decía Danilo, consagra que esos tratados internacionales están por sobre incluso la Constitución, ¿no es cierto? Así lo dice explícitamente. Entonces, en realidad, esas leyes y esas disposiciones constitucionales en realidad no estarían en vigencia. Y eso debería ser un motivo de un pronunciamiento de la misma Corte Constitucional. Pero ya la Corte se ha pronunciado varias veces. Se pronunció sobre la validez de la ley de comunicación. Pero sería interesante saber sobre este principio de contradicción de la ley de comunicación e incluso de los principios constitucionales o de esta enmienda constitucional en contradicción con los tratados internacionales. Y al respecto hay muchísimo material. Ahora, Carlos, es evidente que la ley de comunicación y todo el tema de libertad de expresión es un asunto que compete a todo el país. No es un asunto de la Asamblea Nacional, no es un asunto del Gobierno Nacional. Esto debería motivar una discusión a escala nacional y deberíamos todos los sectores involucrarnos. Mira, yo creo que el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, debería dar muestras firmes de que realmente quiere avanzar en un cambio. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, reformar los reglamentos de la ley de comunicación. ¿No es cierto? Eso es potestad absoluta del presidente de la República. El presidente emitió el reglamento general de la ley de comunicación y podría reformarla o derogarla o emitir un nuevo reglamento. Y eso podría justamente descargar el arma, para utilizar la metáfora que se ha utilizado aquí, podría ayudar a descargar esa arma. Te voy a interrumpir un rato y le voy a dar la palabra al doctor Silva. En ese sentido, ¿amerita ya una reforma mientras se avanza un cambio en la ley, reformas al reglamento, reformas internas que permitan por lo menos encauzar mejor el trabajo de la Supercom? Dado el caso reciente de Teleamazonas, que ellos se muestran preocupados porque la queja viene de la Supercom, juzga la Supercom y Teleamazonas se siente en indefensión. La Supercom ha dicho que ellos tienen todo el derecho de presentar una réplica cuando consideren que su verdad ha sido vulnerada. Por supuesto que es importante y reconozco la angustia que puede haber y existir. Sin embargo, esto amerita una reforma estructural. Entonces, si ya el presidente de la República, con toda la voz y con toda la firmeza, ha dicho que en varias ocasiones que se va a reformar la ley, creo que todas las baterías hay que orientarlas hacia ese fin. Coincido con César en que es necesario y urgente de que todos los actores nos involucremos en esto. La ciudadanía, los medios de comunicación, los asambleístas, actores políticos, académicos y podrían mencionar muchos más. De hecho, nosotros ya hemos tenido reuniones de trabajo, reuniones técnicas. Precisamente por eso hemos escuchado los diferentes criterios. Entonces, también no hay que angustiarse y tampoco tropezarse, no hay que ir muy rápido. Celebro que hay un proyecto presentado por la asambleísta Cuesta, también ha mencionado que hay de Centro Democrático, hay otros proyectos de ley más. Entonces, esos son insumos necesarios e importantes. Me tengo que ir a corte comercial y le dejo con esta versión para el próximo bloque. No soy asambleísta, pero gracias. Nos vamos a un corte comercial, sigue políticamente correcto. Después del corte revisaremos cuál es la situación de los medios públicos e incautados y las acciones que ya se han tomado. Siga con la señal de Coavisa. Según un primer informe de la nueva administración de los medios públicos, se detectaron varias irregularidades dentro de cada uno de ellos, lo que demuestra que la política de comunicación del anterior gobierno, además de afectar a la libertad de expresión, también causó serios problemas financieros. Revisemos de qué se trata. El Telégrafo. Tiraje de 17,000 ejemplares y con una devolución del 65%, es decir, 6 de cada 10 periódicos iban a la basura. Esto generó un perjuicio al Estado de $35,000 mensuales. Ecuador TV. En el 2012 se adquirieron 46 sistemas de transmisión para aumentar la señal en la Amazonía. El proyecto costó $3 millones y nunca se llevó a cabo. Diario El Tiempo. El Estado lo compró por $1.5 millones, una negociación sobrevalorada. Gama TV y TC Televisión presentan pérdidas de al menos $23 millones.
Gama TV está en quiebra. Tras el cambio en la dirección editorial, el gobierno ha iniciado varias acciones. La programación informativa de Gama Visión y Ecuador TV se fusionó. La Contraloría realizará una auditoría para esclarecer la situación real de los medios. Habrá una cooperación no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo para un proceso de análisis, auditoría y valoración de los medios públicos e incautados. La radio pública y la agencia Andes se reestructurarán. Se propondrá una ley orgánica de medios públicos para dejar clara la independencia editorial y financiera. ¿Estas acciones son políticamente correctas? Doctor Silva, ¿son políticamente correctas estas acciones que ha emprendido el gobierno para mejorar el ambiente y entender qué es lo que sucedió en los medios públicos, tomando en cuenta que hay un plan de reformas mucho más amplio? Definitivamente sí. Yo también le había escuchado en días pasados al gerente de medios públicos, en donde precisamente reseñaba lo que acabamos de ver. También sobre la propuesta, y me parece interesante una propuesta de él mismo, ¿no es cierto?, decir, vamos hacia un proyecto de ley de medios públicos, en donde incluso la designación del gerente de medios públicos sea con altísima participación ciudadana. ¿Por qué ustedes no pusieron la alerta en este caso? ¿Qué le faltó a la Cordicom? ¿Por qué ustedes no fueron capaces en su momento de identificar lo que está ocurriendo en los medios públicos? Primero, no tenemos competencia al respecto. Y segundo, eso sucedió hace, entiendo, los últimos 3, 4, 5 años. Eso informará, y aquí acabamos de ver el reportaje, que la Contraloría General del Estado se pronunciará luego de que haga el examen. Pero ustedes no tenían ninguna posibilidad de coordinar mejor las buenas prácticas, al menos de evitar tanta recriminación que ha habido ahora frente a cómo los medios públicos fortalecieron la imagen del presidente Correa, por ejemplo. Sí, debo admitir que pudo haber tenido una actitud mucho más firme, más enfática. ¿Están más enfocados ustedes en cuestionar a la prensa independiente, privada, más bien, doctor? Primero yo quería hacer una diferenciación, sí, ¿no? O sea, yo, al menos en mi administración, no he tenido, y la organización que yo presido en esos últimos 3 meses, no he tenido un direccionamiento en el que usted señala. No, yo lo entiendo. Sí. La pregunta es por el hecho que usted representa una institución que tiene más de 4 años en funciones. Sí, pero yo quisiera, si me permite, resaltar más bien los aspectos positivos que ha hecho esta institución. Porque esta institución, por ejemplo, ha realizado estudios e investigaciones en temas tan trascendentales como, por ejemplo, coadyuvar para eliminar la violencia contra las mujeres, que justamente en estos momentos se está debatiendo una ley. Cordicom ha tenido una participación muy importante en ese sentido. También ha dado asistencia técnica a muchos medios de comunicación. Ha realizado productos comunicacionales como, por ejemplo, para segmentos de interculturalidad. Y creo que hay alrededor de 70, 80 medios de comunicación que se han servido y por ello han tenido que hacer erogaciones. Hay cosas positivas también en el Cordicom. ¿Qué es lo que resalta lo que mucha gente habla de lo positivo de la ley de medios? Exactamente. El sexismo, controlar la publicidad y todo eso. Exactamente. Y los temas de discriminación que tenemos que apostar todos como sociedad, incluso en las futuras reformas que se van a emprender, hay que ser muy enfático en eso, porque tenemos que tener cero tolerancia a los temas de discriminación y al sexismo y también a la violencia. Perfecto. César Ricaurte, ¿cómo mira usted el cambio en esos medios públicos con la llegada del nuevo gobierno? Definitivamente son muy positivos, pero son frágiles en la medida en que... perdón, te estaba robando los papeles, Lourdes. Yo robé sus datos. Ajá. Son frágiles en la medida en que no están apoyados en justamente una ley que debería ser urgente, debería ser, paralelamente a tratar las reformas a la ley de comunicación, debería tratarse la ley de medios públicos. Y al respecto... Pero, César, ¿por qué hemos sido tan críticos como prensa de evitar que haya una ley de comunicación, pero sí queremos una ley de medios públicos? ¿Dónde radica la diferencia? Porque definitivamente los medios públicos, en primer lugar, manejan recursos públicos. ¿Ya? En segundo lugar, como medios mismos son parte del patrimonio de los ciudadanos, del patrimonio del Estado. Jorge decía hace un momento que todos los países civilizados tienen ley de comunicación. Lamento contradecirte, Jorge, en Estados Unidos por constitución se prohíbe que exista ley de comunicación, pero en todos los países sí hay ley de medios públicos, porque justamente se tiene que regular el buen uso de esos medios que son propiedad
del Estado, que quiere decir propiedad de todos los ciudadanos. No puede ser propiedad de un partido político, como fue en el Ecuador. No puede ser parte de una maquinaria de propaganda. Entonces, es indispensable el consagrar la independencia de esos medios públicos, la autonomía financiera, la línea editorial pluralista de esos medios de comunicación. Y sobre todo la investigación de que cómo se manejaron esos recursos. Bueno, eso que es un tema posterior, mira que Fundamedios sacó ya hace más de un año una investigación en la cual revelábamos la situación desastrosa de Gama TV, y las autoridades no hicieron absolutamente nada para controlar lo que era ya un asunto a voces, ¿no? O Perfecto. sea, ese malgasto de recursos. Asambleísta Yunda, en ese sentido sí resulta paradójico que el expresidente Correa llegue al Ecuador en los últimos días y se haya sentido preocupado y muy molesto porque los medios públicos no le dieron la trascendencia, la importancia a su viaje como si hubiera sucedido si esos hubieran seguido bajo el control de él. ¿Cómo interpretar ese papel que están tomando los medios públicos ahora? Carlos, yo siempre he manifestado que el Ecuador no tiene medios públicos. El Ecuador tenía medios gubernamentales o medios afín a un partido político. Y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Países como Japón, la BBC de Londres, el Ecuador debería tener medios anclados a la ciudadanía. Al interés público. Al interés público, con una partida presupuestaria totalmente independiente a los medios públicos, porque el que recibe un sueldo o el que le lleva al puestito siempre va a tener conflicto de intereses. Pero en ese sentido, no solo los medios públicos pecaron de esta visión gubernamental de la comunicación, otros medios privados se anclaron a esa visión, agrandaron la antena de proyección del gobierno, y no sé si, me parece que también Radio Canela, las radios suyas, se conectaron muchas veces, hicieron de plataforma para que el correísmo tuviera más fuerza en una alianza política que ha sido en determinados momentos cuestionable. El tema del espectro radioeléctrico es un tema que, sin lugar a dudas, también está dependiendo del gobierno de turno, porque ahora mismo hay un concurso de asignación de frecuencias. Que eso vamos a hablar luego, sí. Que definitivamente ha hecho de que en algún momento el gobierno utilice también el medio privado. O sea, usted sentía que había que tener unas alianzas políticas para poder sobrevivir como empresa. ¿Quién le dice que no al gobierno para difundir una actividad? Fíjense que inclusive la ley habla de una sanción a lo que no se publique que se considere de relevancia pública. O sea, es decir, varios medios fueron sancionados porque no sacaban alguna noticia que a consideración del superintendente era de relevancia pública. Pero usted incluso llegó a participar en el CONARTEL, llegó a participar usted ahí con el gobierno en un proceso de manejo de frecuencias, de la necesidad de tener unas alianzas políticas. Eso es un capítulo oscuro en la historia de la comunicación de este país. ¿Cómo evaluar ya luego de 10 años? Es que del un extremo se ha ido al otro extremo. En los años anteriores, el tema de las frecuencias de la concesión era un tema a voluntad del gobierno de turno, solo los políticos tenían acceso al uso de una frecuencia, y luego, queriendo transparentar eso, se fue absolutamente al otro extremo, que ya me parece que es de un análisis totalmente independiente, pero ahí, por ejemplo, había un consejo. No era una sola persona, estaba representado por el Comando Conjunto, el ministro de Educación, estaba el superintendente de Telecomunicaciones, inclusive la comunicación privada estaba representada en aquel entonces. Asambleísta Lourdes Cuesta, ¿cabe entonces también reformar el trabajo de los medios públicos más allá de lo que se ha hecho? Carlos, solamente una aclaratoria. En nuestra Constitución, en efecto, en el artículo 424, dice que los tratados únicamente de derechos humanos están sobre nuestra Constitución, los otros no. Recordemos que la comunicación en nuestro país no es considerado un derecho humano, es considerado un derecho público. Entonces estamos yendo un servicio público, por eso estamos yendo en contra de tratados internacionales. Entonces esa aclaratoria vale la pena hacer. Artículo 425, la jerarquía de la Constitución sobre cualquier otro tipo de norma. Coincido con Jorge, los medios públicos se convirtieron en medios oficialistas, en donde se utilizaban para desacreditar... No solo los públicos, ¿no? También no solo los privados. públicos, pero yo le voy a mostrar un cuadro tomado justamente con datos de Fundamedios, en que se utilizaron en la segunda vuelta electoral los medios públicos. Si es que vemos, para desacreditar, por supuesto, a Guillermo Lasso y proselitismo político del actual presidente de la República, Lenín Moreno.
claro, aplaudimos este momento que se quiere hacer una ley de medios públicos, pero seguimos queriendo hacer una ley de medios públicos. Queremos reformar la ley de comunicación. Queremos, no lo hacemos. Este es el único proyecto que, ojo, no estamos dejando sin ley de comunicación. Es anteproyecto de ley orgánica de comunicación y libertad de expresión. Hablemos, no va en contra hablemos de eso en el siguiente bloque. Y antes de irnos a un corte, Claudia Roura nos presenta al políticamente incorrecto de la semana. Hace varios días circuló un audio donde el secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, confirma la veracidad de las denuncias de la Comisión Anticorrupción, de las que el expresidente Rafael Correa y el segundo mandatario Jorge Glass estaban al tanto, y que la estrategia del diálogo del nuevo gobierno busca que la gente se sienta escuchada, pero que no implica ceder sus posiciones. Pese a lo polémicas de las declaraciones del funcionario, señaló que las sacaron de contexto y que no corresponden a la visión del presidente Moreno. Sin duda, un tema muy importante para una explicación tan escueta. Mangas comparecerá ante la Asamblea. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Doctor Danilo Silva, mientras la Contraloría revisa el concurso de frecuencias, hace una auditoría a lo que se ha hecho en estos últimos meses, este es un tema que debería ir de la mano de una reforma institucional. ¿Cómo entender estos caminos que está tomando toda la auditoría de lo que fue la comunicación en estos años desde el 2013? Bueno, dos precisiones. No se está, entre lo que yo entiendo... Hay un examen. Sí, pero hay varios exámenes, ¿no es cierto? Ajá. Usted ha mencionado, hay unos exámenes a la gestión de medios públicos. Eso es una cosa, me refiero a las frecuencias. Ya, pero no es a la comunicación. Ya. Se está haciendo un examen especial al concurso. De frecuencias. Al concurso Ajá. de frecuencias. Entonces, es evidente y es lo más... de sentido común, de ser responsable y esperar los resultados de ese examen especial. Y la Contraloría General del Estado está realizando ese trabajo muy tesoneramente, día seguido. Nosotros hemos dado toda la información, hemos contribuido con todo lo que institucionalmente nos corresponde. Porque Arcotel advierte que ha entregado ya más de 1000 títulos, o sea, ha hecho ya el examen, los informes de más de 1000 títulos y que se los ha pasado a ustedes para que empiecen una segunda fase y que ustedes han remitido 276 informes vinculantes como Cordicom. Sí, eso... ¿Ha habido un represamiento muy fuerte en estos meses? Evidentemente, cuando yo llegué, recibí todos esos informes, todas esas resoluciones, digamos, de Arcotel. Pero a la semana que yo llegué, me vino el oficio del señor Contralor General del Estado, en el cual iniciaba el examen mientras especial. tanto, ¿se tiene que parar el proceso mientras avanza el análisis de la Contraloría? Yo diría que esperar los resultados que arrojen ese examen, que me parece lo más responsable. Mientras tanto, ¿no se entregarían más frecuencias, concesiones, etcétera? En el tiempo que yo estoy, no se ha emitido ningún informe vinculante. Como le digo, por elemental responsabilidad y también por revestirle a la parte que a mí me corresponde, darles certeza y seguridad jurídica, tanto para la administración, los que van a esperar a que la Contraloría se pronuncie. Exactamente, que me parece que es lo más responsable. Y adicionalmente es importante tomar en cuenta que otro organismo de control está realizando también en el ámbito de su competencia, que es la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que también ha requerido información nuestra. Y entonces tenemos dos instituciones de control que están haciendo los exámenes, cada uno en su ámbito. Perfecto. César Ricaurte, ¿por qué es importante el examen de la Contraloría a las frecuencias? Porque básicamente un concurso que debía haber servido para democratizar el espectro radioeléctrico y para realmente tener medios de comunicación plurales, distribuidos en varias manos, etcétera, etcétera, ha servido, en realidad ha sido un concurso llevado de una forma absolutamente poco transparente, con una serie de irregularidades que se ha denunciado oportunamente, lo hemos denunciado con Funamedios, lo ha denunciado el Observatorio de Frecuencias, y al final nuestra mayor preocupación es que puede servir este proceso este concurso para más bien concentrar más medios de comunicación, de que algunos grupos empresariales cercanos al poder o no, realmente concentren muchos más medios de comunicación de lo que hemos conocido hasta el momento. Incluía a las radios de Jorge Yunda. Exactamente. ¿Eso quedó aclarado?
Bueno, hemos publicado investigaciones, la asambleísta Yunda ya lo mencionará, me imagino, en su intervención. Ha señalado que no tiene vinculación directa con esos medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que hay suficientes evidencias como para que se investigue la vinculación, porque hay una vinculación evidentemente de terceras personas muy vinculadas a la asambleísta Yunda, familiares, personas que trabajan en sus mismos medios de comunicación. Y ojo, Carlos, desde Fundamedios siempre creemos en que los medios de comunicación se tienen que construir medios de comunicación fuertes. Los medios de comunicación privados tienen que ser medios de comunicación que tengan la solvencia financiera para justamente soportar los embates del poder político. Sin embargo, es clara la legislación en el Ecuador, es clara la Constitución, y lo que está diciendo es que se prohíbe la concentración de medios de comunicación. Y eso es lo que el concurso de frecuencias... ¿Se debería reformar? ¿No se debería reformar? Yo creo que se impuso condiciones draconianas tanto en la ley de comunicación como en la misma Constitución, y que efectivamente debería ser parte de las reformas para... A ver, es que me parece que los legisladores, y esto es lo de fondo, quienes hicieron la ley de comunicación pensaron una comunicación de los años 70 y 80, no pensaron una comunicación del siglo XXI. Mira tú, ¿quién es el principal proveedor de contenidos en este momento de entretenimiento en el mundo? Netflix. ¿Cuál es el mayor contenido de la mayor plataforma de noticias? Facebook. Por Dios. O sea, estamos poniéndoles a los medios ecuatorianos, poniéndoles todas las limitaciones del mundo para que crezcan. La comunicación va por mientras otro lado. La comunicación está desarrollándose impresionantemente. Asambleísta Yunda, ¿usted se ha sentido limitado con estas regulaciones para avanzar con su negocio de radiodifusión, sus emisoras, hasta tal punto de que han sido cuestionadas por entes como Fundamedios? Sí, en alguna ocasión invité a César a un debate público justamente para No he recibido la invitación, Jorge. O sea, me encantaría, pero no lo he recibido. Te lo vuelvo a hacer, lo hice públicamente Encantado. A través de la cuenta de Twitter, donde justamente Fundamedios publicó un tema. Yo vengo desde hace 30 años trabajando en medios de comunicación y he colaborado en medios que tienen más de 15, 20, 25 años, porque generalmente a veces la gente también que no conoce mucho de estos temas se dice por estar vinculado al tema político, y aquí está César y aquí está el presidente. Y al correísmo en un momento determinado. Que el presidente o que el partido me dio frecuencias. Absolutamente, si usted analiza, cuando yo he trabajado en medios de comunicación, tienen 20, 25 años. Lo que le cuestionan a ustedes es que estuvo en Conartel. Sí, pero... Y que luego un primo suyo está siendo asesor jurídico en Arcostel también. Bueno, no tenía familiares asesores míos. Cristian Hernández Yunda. Puede ser que sean parientes lejanos, pero la ley dice hasta tercer grado de consanguinidad. Entonces eso no le complica. Si fue un asesor, digamos, no hay ningún pecado. Pero aquí va una pregunta, y César es un acucioso periodista. En ninguna parte de mis funciones se dio una concesión de una frecuencia, que además como ecuatoriano también tendría derecho, pero por delicadeza del cargo no lo hice. ¿Cuántas frecuencias tiene usted de su grupo? Nosotros venimos trabajando, yo recuerdo que trabajé en la primera emisora del señor Rosero, Gonzalo Rosero, de una radio que tenía en Imbabura, y con un crédito en el banco logramos comprar esos viejos. ¿Usted tiene 32 frecuencias, ¿no es cierto? No, absolutamente. Yo he venido trabajando en diferentes frecuencias de radio, pero como productor y como creativo de contenido. ¿Y como propietario? Fui propietario de 2 concesiones de radio, fui accionista de algunas empresas para dedicarme a la parte política. La ley me prohíbe, he tenido que dejar a un lado todos esos temas accionarios y dedicarme ahora a la función de asambleísta. Bien, sin embargo, sigo trabajando, sigo produciendo contenidos y seguiré produciendo contenidos, pues soy un creativo de varios modelos de radiodifusión, pero ahí viene el tema del concurso de frecuencias, que sí me gustaría también opinar al respecto. Brevemente, para darle la palabra a Lourdes Cuesta. Bueno, sí, hay 553 frecuencias que se declararon desiertas, porque también la gente tiene que saber que a veces dicen que usted tiene que concursar por 1 o 2 frecuencias. No hubo ni 5 ni 10 frecuencias libres. 553 frecuencias nadie lo quiso. No lo quiso ni lo privado ni lo comunitario, para que se vea lo difícil que es manejar un medio de comunicación. Y ahí está viendo usted la debacle de los medios incautados, que bajo una mala administración
ahora tienen pérdidas económicas y con graves problemas por los accionistas que lamentablemente les mintieron y les embaucaron a los empleados. Esa auditoría de la Contraloría entonces es positiva. Claro, es positiva, por supuesto. Asambleísta Cuesta. A mí me causa un poco de gracia cómo ahora la máxima autoridad del país es la Contraloría. El gobierno no toma decisiones, le da tomando la Contraloría. A día de hoy es el brazo ejecutor de todo, ¿no? A mí me preocupa algo. El día sábado anterior estuve reunida con medios comunitarios en la ciudad de Cuenca. Y quienes querían tener acceso a esos medios comunitarios, como bien sabemos, es un mandato constitucional que tengan esa oportunidad. Y me contaban varias cosas. Primero, la cantidad de trabas que les ponen, que en realidad de las frecuencias que realmente podían conseguir estaban 2 ahí. 2, que toda la publicidad estatal iba dirigida a los medios públicos y a medios privados, que no se acordaban de la existencia de los medios comunitarios. Y ellos decían, claro, el gobierno, que es el que más pretende defender una ley de comunicación o la misma Constitución, es el que más nos afecta a nosotros. La profesionalización, por ejemplo, decía, nosotros somos obreros, somos campesinos, estamos dedicados a sus quehaceres diarios porque tienen que sustentar a su familia y de manera voluntaria colaboramos con los medios de comunicación que podemos tener en la comunidad. Hoy nos dicen que ya no podemos. ¿Con qué plata? ¿En qué momento saco yo un título profesional? Todo un mandato legal que no funciona en la práctica. No existe. Podemos tener grandes declaraciones de voluntad y vuelvo a lo que decíamos hace un momento. El diálogo, suena maravilloso el diálogo, pero no necesitamos más diálogo, necesitamos hechos. Ya vimos lo que sucedió con la ley supuesta de reactivación económica. 6 meses de diálogo para tener una ley de recaudación. Es lo mismo que sucede ahora con la ley de comunicación. Buenas intenciones. Y con estas reflexiones nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos en etapa de conclusiones. Siguen Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Lourdes Cuesta, una consulta popular donde no se tocan los problemas de la libertad de expresión que queja el país, ¿es políticamente correcto? Considero que el presidente Moreno perdió una oportunidad de oro. Es por eso que el proyecto de ley que teníamos planteado o los principios con los que estábamos queriendo plantear con Guillermo Lasso una consulta popular, lo estamos trasladando al legislativo, en donde una ley de comunicación, pero que sí en realidad defiende la libertad de expresión, recoge, como digo, principios internacionales. La comunicación es un derecho que tenemos los ecuatorianos, tanto de comunicar como de ser comunicados. Si no nos gusta un contenido, tenemos la absoluta libertad de cambiar de frecuencia, de cambiar de canal y buscar lo que a nosotros nos guste. Y no necesitamos un Estado que nos diga qué ver, qué oír y mucho peor que nos sancione cada vez que no pensamos de acuerdo al poder de turno, sea cual sea este. Jorge Yunda. Bueno, hay que recordar que esta ley de comunicación es una ley caduca. Cuando usted tiene youtubers que tienen 10 millones de suscriptores, tiene internet, tiene Facebook, tiene Spotify, tiene plataformas como Pandora, solamente a veces persiguen al medio de comunicación con sanciones que no las entendemos. Este canal tiene una frecuencia y tiene también la posibilidad de seguir haciendo comunicación y yo creo y defiendo el trabajo de los empresarios porque aquí hay varios plazas de empleo que dignamente se han ganado y por qué no seguir trabajando en la comunicación ya dependerá de la Cordicom. La Supercom utiliza 12 millones de dólares cada año para escuchar radio, para ver televisión, para leer periódicos. Consideramos un desperdicio. Con esos dineros se podrían hacer más por la desnutrición, por la salud y no para estar sancionando a los medios. Danilo Silva. Creo que todos los ecuatorianos debemos apoyar las iniciativas del presidente de la República, en este caso la consulta popular, sin desconocer que en el futuro habrán tantas cuantas consultas como él ha manifestado sean necesarias. Adicionalmente, que hay que asumir y emprender reformas a la ley de comunicación, incorporando a todos los actores, dentro de ellos a los medios, y reorientando la estructura de la normativa, poniendo énfasis en la educación, en la orientación y desestimando todo el cuestionamiento que se ha hecho a esta ley de que es eminentemente o predominantemente sancionatoria. César Ricaurte, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es que los ciudadanos nos involucremos, que la sociedad nos involucremos en las discusiones acerca de libertad de expresión y del sentido de la comunicación en el país. Si bien el presidente Moreno pudo haber perdido esta oportunidad de consultar sobre la ley de comunicación y sobre las reformas constitucionales, la sociedad no podemos perder la oportunidad de debatir y de que realmente avancemos, salgamos de esta pesadilla autoritaria de 10 años
años y avancemos realmente a una transición democrática. Creo que eso es lo que debemos empujar desde todos los sectores. El 10 de diciembre de 1948, es decir, hace 69 años, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sentando el marco de convivencia más importante que tienen los pueblos de este planeta. El artículo 19 señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión. En ese sentido, ninguna sociedad democrática puede mantener una legislación que coarte este derecho. La consulta popular del 4 de febrero hubiera sido el momento ideal para que el Ecuador repare el grave daño que la década correísta ocasionó en este ámbito, por lo que frente a esta oportunidad perdida, al presidente Moreno le queda cumplir su compromiso de emprender las reformas necesarias para dejar sin efecto toda esta estructura peligrosa. Hasta el próximo programa. Así concluimos este programa de Políticamente Correcto destinado a la libertad de expresión. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por la señal de Coavisa.